Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, aquellos que nos están mirando en esta transmisión. Somos sus hermanos y amigos del grupo Amishar y tengo la bendición de también estar pastoreando las iglesias Casa del Alfarero, y es una bendición poder llegar a ustedes a través de este medio. Dios bendiga a los que se están conectando ya por ahí, gloria al Señor, los que nos están enviando saludos. Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Y bueno, vamos a comenzar en esta tarde, vamos a glorificar el nombre del Señor, vamos a tener un momento de palabra de Dios también, así que prepárese ahí en casita, por ahí abra su corazón al Señor, porque creemos que esta tarde va a ser una tarde de mucha bendición en nuestras vidas. Y bueno, quisiera comenzar este culto virtual con un salmo, el Salmo capítulo 100. La Biblia dice de la siguiente manera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Qué hermoso salmo. Dice, cantad alegres. La actitud, como nosotros nos presentamos delante de Dios, cuenta mucho. Hay mucha gente que puede decir, yo canto, pero ¿de qué manera lo estás haciendo? Nuestra actitud tiene mucho que ver delante de Dios. Así que esta tarde vamos a adorar un momento al Señor, vamos a glorificar su nombre y posteriormente también vamos a tener un momento de palabra. Y quisiéramos comenzar en esta tarde con un canto, un himno muy hermoso, un himno que lleva por título Cuán grande es Él. Así que ahí en su casita adore a Dios juntamente con nosotros. Vamos a exaltarle, vamos a glorificar a su nombre. Y bueno, vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de poder estar en este lugar. Te pido que tu Santo Espíritu esté tocando los corazones, las vidas de las personas, de aquellos que nos están mirando esta tarde, que tu presencia pueda, Dios mío, abrazarlos y levantarlos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y la honra, Padre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Cantamos todos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Y cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, decimos todos cantándole a Él: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Adora a Dios. Mi corazón entona la canción.
cuán grande es Él. Así es, hermanos, así es, amigos. Tenemos un Dios grande y poderoso. Así que esta tarde estamos exaltando a ese Dios maravilloso. Y bueno, hay un canto muy hermoso que lo queremos compartir con ustedes. Y este canto que dice: casa para ti. Así que por ahí vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Y vamos a decirlo de la siguiente manera. Vámonos. Estamos de fiesta, grande gozo hay aquí. Estamos dedicando esta casa para ti. Y te pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a todos, también a este lugar. Ven, 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 llena este lugar. Sí, 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 tu voz quiero oír, ya aquí tu nombre se alabará, y en tu presencia me alegraré, ya aquí tu nombre se alabará, y en tu presencia me alegraré. Sabor, sabor. Grupo Amishar. Échale, mi hermano. Hoy estamos de fiesta, grande gozo hay aquí. Estamos dedicando esta casa para ti. Y te pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a todos y también a este lugar. Ven, 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 llena este lugar. Sí, 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 tu voz quiero oír, y aquí tu nombre se alabará, y en tu presencia me alegraré, y aquí tu nombre se alabará, y en tu presencia me alegraré. Y aquí tu nombre se alabará, que en tu presencia me alegraré. Y aquí tu nombre se alabará, que en tu presencia me alegraré. Se va, se va, se va, se va. Así es, querido hermano, hoy estamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Y este siguiente canto que vamos a cantar y dice: Jesús, gracias te doy. Es un canto muy antiguo, pero que ha bendecido muchas vidas. Yo lo he escuchado en muchos grupos ya, pero bueno, ese es un canto que ha bendecido nuestras vidas también. Y este canto dice: Jesús, Jesús, gracias te doy. Ahí en su casita exalta el nombre del Señor con nosotros. Y este canto dice de la siguiente manera. Vámonos. Cuando Cristo me halló perdido en el pecado, su mano me tendió y así me ha libertado.
Por gracia salvo soy, y esto no es de mí, pues Cristo se plació al redimirme a mí. Jesús, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición, donde no había paz, era llanto y dolor. Ahora yo me gozo contigo, gran Señor. Ahora soy feliz con Cristo el Salvador. A Él sea la gloria y la honra por su amor. Cantamos todos. Jesús, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición, donde no había paz, era llanto y dolor. Ahora yo me gozo contigo, gran Señor. Y arriba Cristo. Así es, estamos agradecidos con el Creador de los cielos y de la tierra por amarnos tanto. Y este siguiente canto dice: Dios, Dios poderoso. Gloria al Señor. Este canto dice Dios poderoso. Ahí en su casita cante con nosotros y decimos todos cantando así. Vámonos. Voces en casita. Le sirvo a un Dios poderoso, al que con su gran poder calma toda tempestad. Los mares le obedecen al oír su voz. Al que levantó a Lázaro de muerte, al hijo de una viuda él resucitó. A un hombre que gritaba estoy ciego, la vista le dio. Mi Dios es poderoso, mi Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Gloria a Dios. Todos levanten las manos y diciendo oh gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. oh gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. oh gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. oh gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El diablo se ha equivocado si piensa que nos va a vencer. Mayor es el que está en nosotros, Él es poderoso, Él es un vencedor. Aunque levantó a Lázaro de muerte, al hijo de una viuda él resucitó. A un hombre que gritaba estoy ciego, la vista le dio. Mi Dios es poderoso, mi Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Gloria a Dios. Todos levanten las manos y diciendo oh gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. oh gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. oh gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. oh gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Viene el sabor, viene el sabor. ¡Hey! Que se escuche ese pianito, mi hermano. Saborcito.
Dios poderoso, al que con su gran poder calma toda tempestad. Los mares le obedecen al oír su voz. Al que levantó a Lázaro de muerte, al hijo de una viuda él resucitó. A un hombre que gritaba estoy ciego la vista le dio. Mi Dios es poderoso, mi Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Gloria a Dios. Todos levanten las manos y diciendo oh gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. oh gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. oh gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. oh gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y esto es Amisha. ¡Qué sabor, sabor! Oh gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. 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 oh gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Así es. Suénale. Así es, queridos hermanos, tenemos un Dios poderoso. Y bueno, así con ese mismo entusiasmo en esta tarde, veo que los muchachos están muy entusiasmados esta tarde. Gloria al Señor, cómo no, si adorar a Dios, alabar el nombre del Señor es lo más lindo. Así que, queridos hermanos, esta tarde quiero compartirles un mensaje y quiero llevarlos a la palabra de Dios, a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, en su versículo 18. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir el mismo versículo. Creo que es un versículo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos. Padre, damos gracias por la bendición, por la dicha que nos das, Señor, de poder alabarte, de poder exaltarte. Ahora también, Dios mío, queremos que tú nos hables en el poder de tu palabra. Te pido que esta tarde tu Santo Espíritu, Dios mío, pueda abrazar, Dios mío, a mis hermanos. Aquellos que están tristes los pueda consolar, que aquellos que están caídos los pueda levantar. Dios mío, en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, haz tu obra perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, esta tarde en tus manos pongo mi vida, Señor. Te pido que la uses, Señor, conforme a tu voluntad, para yo poder ser esta tarde un canal de bendición que pueda llegar hasta los corazones, Padre Celestial, de mis hermanos y de aquellas personas, Dios mío, que nos están mirando en esta tarde. Gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vuelvo a repetir el mismo versículo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, le dice: dad gracias en todo. El mensaje de esta tarde lo hemos titulado El poder de la gratitud. ¿Qué es gratitud? ¿Qué es dar gracias? Según el diccionario dice que gratitud es una actitud de reconocer algún beneficio o algún favor recibido. Eso es lo que es la gratitud. Ahora, yo creo que ¿por qué Pablo le dice a la iglesia que dé gracias en todo? Porque si algo tenemos que entender es que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es que lo hemos recibido de parte de Dios. Aún aquellas personas que esta tarde nos están mirando y quizá alguien no tiene trabajo, pero recibió algo en este día: el aire para respirar, ver
a sus seres queridos, despertar en esta mañana, creo que hay motivos para agradecer. Por eso es que el apóstol Pablo dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea que a Dios le gusta que nosotros seamos hijos agradecidos. Y la gratitud, cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con Dios, entonces, por eso es que el Salmo capítulo 100, en su versículo 4, es un salmo que leímos al principio. Mire, quiero volverle a compartir lo que dice este maravilloso salmo. Salmo capítulo 100, en su versículo 4, dice de la siguiente manera: entrad por sus puertas. Esto habla cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, porque de orar, hay mucha gente que ora, hay mucha gente que platica. Sabemos que orar es platicar con Dios. Hay mucha gente que platica con Dios, pero se le ha olvidado esta palabra: dar gracias. Desafortunadamente es que la mayoría oramos reclamando: ¿por qué nos está pasando esto? O Señor, dame esto. Y nos olvidamos de uno de los elementos fundamentales que lleva la oración, que es el agradecimiento. Algo que Jesús nos enseñó en la oración modelo del Padre Nuestro es precisamente, también lleva la gratitud. El mismo Jesús nos enseña en la oración modelo a dar gracias. Ahora, el salmista, cuando escribe este salmo, dice del versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Si algo tenemos que hacer al acercarnos a Dios es tener una actitud, y la actitud correcta es agradecerle por sus beneficios, por todo lo que hemos recibido de parte de Él. Ahora, cuando nosotros hemos aprendido a dar gracias a Dios, entonces la gratitud también acarrea bendición. ¿Cómo que está eso? Sí, miren lo que dice la Biblia: entrad por sus puertas. O sea, la gratitud abre las puertas. La gratitud, en pocas palabras, es una llave para abrir las bendiciones de Dios. Y miren, quiero ponerles solamente un ejemplo que está en el libro de Juan capítulo 6, versículo 5 en adelante. Este es uno de los milagros que Jesús hizo mientras Él estaba en esta tierra, la alimentación de los 5,000 varones. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús, en el versículo 5 estamos del capítulo 6 de Juan, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud. Algo que tenemos que entender es que mientras Jesús predicaba, mientras Jesús enseñaba, mientras Jesús hacía milagros, siempre lo seguía una multitud. Quizá esta tarde tú estás siguiendo a Jesús. Quizá tú ya estás detrás de Jesús, estás siguiendo a Jesús. Ahora, cuando nosotros seguimos a Cristo, Él tiene cuidado de nosotros. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos de entender. Cada uno de nosotros que hemos dejado todo por seguir a Cristo, es que Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, lo único que tenemos que hacer es tener una actitud correcta delante de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Después recordemos que si nosotros leemos el antetexto, Jesús se había ido y después lo alcanzaron sus discípulos, pero la gente preguntaba, la gente decía: ¿dónde está Jesús? Y más tarde lo alcanzaron. Ahora, cuando Jesús estaba ahí, dice la Biblia, cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido a Él gran multitud, y mire lo que dice: dijo a Felipe. O sea, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer esa tarde. Y lo mismo esa tarde contigo, querido hermano, querido amigo. Jesús sabe lo que va a hacer contigo. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios. Al mirar Jesús toda aquella multitud que había ido a buscarlo, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Mire lo que Jesús le dijo a Felipe. Ahora, ¿por qué Jesús le está diciendo esto a Felipe? Porque Jesús quería ver cuál era la reacción de sus discípulos. Recordemos que algo que Jesús hace es
probar nuestra fe, es probarnos. Y ahora lo que Jesús iba a hacer es precisamente probar la fe de Felipe, probar la fe de Andrés. Pero estos discípulos no estaban preparados. En vez de reaccionar con una actitud correcta, ¿por qué? Tan fácil hubiera sido con Felipe y Andrés. Tan fácil le hubieran dicho a Jesús: Jesús, no sabemos dónde compraremos pan, pero estamos contigo. Si tú calmaste la tempestad, si tú hiciste grandes milagros, entonces también esta tarde vas a hacer milagro para comer. Tan fácil. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros muchas veces, en medio de la escasez, en medio de los problemas, se nos olvida quién es Jesús. Y esto mismo le aconteció a estos discípulos. Dice la Biblia que Jesús le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Versículo 6 dice: pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Mira lo que dice la Biblia. Esto dijo para probar la fe de Felipe, porque Jesús simplemente sabía lo que iba a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer contigo. Simplemente, quizá esta tarde, si estás siendo probado, si quizá esta tarde estás siendo probado, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tener una actitud correcta, la actitud de agradecimiento. Quizá hoy no tienes. Ten la actitud correcta, porque Jesús sabe lo que va a hacer. Dice la palabra de Dios: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió. Mire lo que responde Felipe. Y esto es lo que típico cristiano en estos tiempos responde. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Dónde estaba la mirada de Felipe? ¿Dónde estaba la fe de Felipe? La fe de Felipe estaba en el dinero. ¿Cómo nos damos cuenta que la fe de Felipe estaba en el dinero? Porque Felipe le responde a Jesús, le dice: 200 denarios. Recordemos que un denario en aquellos tiempos era el salario de un día. Entonces, en pocas palabras, el trabajo, el dinero de casi un año no alcanzaría para todas estas personas. ¿Sabes? Uno de los problemas que tenemos es que muchas veces no miramos el poder de Dios, no miramos a Cristo, miramos más, confiamos más en nuestra propia economía. Por eso es que hay mucha gente en estos días, he platicado con muchas personas, gente me ha llamado de muchas partes y están preocupados. ¿Por qué están preocupados? Porque no tienen dinero, porque se les acabó el trabajo. ¿Qué significa esto? Que su confianza no estaba en Cristo, estaba en el trabajo, estaba en el dinero. Ahora, Felipe, después de seguir a Jesús, todavía tenía esa actitud. Esta misma actitud mucha gente lo sigue teniendo en estos tiempos. Y mire lo que Jesús únicamente quería hacer es probar la fe de sus discípulos, pero Felipe no estaba capacitado. La pregunta para ti esta tarde: ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu reacción? Si tú esta tarde estás pasando por una situación de dificultad, ¿qué le responderías a Jesús? Si Jesús te dijera: ¿de dónde compraremos? Si tu hijo viniera esta tarde y te dijera: papá, quiero comer, y si no tienes nada, ¿qué le responderías? No tengo dinero. Eso es lo primero que responderías. Pero mira lo que continúa diciendo. Ahora Jesús vio que Felipe, por más de que había estado con él, no tenía la actitud correcta. Jesús pensó encontrar la actitud correcta en alguno de sus discípulos. Ahora no solamente estuvo con Felipe, ahora se fue con Andrés. En el versículo 8 dice: uno de sus discípulos, otro, Andrés, hermano de Simón, le dijo. Mire, como que ya utilizó un poco más la fe. Mire lo que dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? O sea que viéndolo humanamente, como que ya tenía más fe. Pero déjeme decirle que este hombre llamado Andrés fue un hombre
que utilizó la fe, sí, pero menospreció lo poco que tenía. ¿Cuántas veces somos así nosotros? Vuelvo a repetir esta frase: menospreció lo poco que tenía. Porque mire lo que contestó. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Ahora, los panes de cebada en aquellos tiempos eran panes que era consumido por los más pobres, y solamente había 5 panes y 2 pececillos. Y mire lo que dice: ¿mas qué es esto para tantos? Hay gente que vive así. Hay gente que vive quejándose. Hay gente que vive cuestionando. Hay gente que tiene. Hay gente que tiene. Y se me viene a la mente ahora mismo aquella mujer también, cuando el profeta llegó y le dijo: hazme una torta de harina, hazme una torta. ¿Qué fue lo que le dijo esta mujer? Esta mujer le dijo: solamente tenemos un puñado de harina, solamente esto alcanza para mi hijo y para mí, y después de que hayamos comido nos vamos a tirar y nos vamos a morir. La pregunta es: ¿para qué comemos? ¿Para morir o para vivir? Para vivir. Pero mire la cuestión de esta mujer, mire la actitud de esta mujer también. Lo mismo estaba sucediendo con Andrés. Andrés estaba menospreciando lo poco que tenía. Déjame decirte esta tarde, querido amigo, déjame decirte esta tarde, querido hermano, no importa lo mucho o lo poco que tengas, lo poco que tienes en casa, quizá tienes unos frijolitos todavía en casa. Dale gracias a Dios, la harina no va a escasear, la comida no va a escasear. ¿Y sabes por qué no? Porque cuando tú tienes una actitud de agradecimiento delante de Dios, entonces Dios sabe multiplicar. Pero entonces Jesús quería ver cuál era la reacción de sus discípulos. Uno, su confianza estaba en el dinero. El otro menospreciaba lo poco que tenía. Y Jesús no encontró la actitud en ninguno de ellos. Y miren lo que dice la palabra de Dios, lo que continúa diciendo en el versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Y aquí está la actitud correcta de Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias. Lo que los otros no hicieron, lo que Felipe no hizo, lo que Andrés no hizo, Jesús nos está demostrando. Mire lo que dice: y tomó Jesús aquellos panes, esos panes que Andrés había menospreciado. No menosprecies lo poco que tienes en la casa. Sí, hay mucha gente que está orando para más. Hay gente que está orando para que Dios le añada más. Pero si menosprecias lo poquito que tienes, entonces Dios no puede. O puede, pero no lo hace porque no tienes la actitud correcta. Hay gente que está pidiendo más, más, y entre más pide, menos tiene, menos le llega. ¿Por qué? Porque no tiene la actitud correcta delante de Dios. Ahora, Jesús no hizo lo que hizo Andrés. Jesús, yo puedo imaginarme que le dijo a Andrés: ¿sabes qué, Andrés? Préstame lo que hay por ahí, 5 panes y 2 peces. Tráemelos, porque esto nos va a servir. Con esto vamos a salir adelante. Mire lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús tomó lo poco que había. Pero ¿dónde ocurrió el milagro? El milagro, o sea, mientras Jesús tenía los panes y los peces aquí y no había dado gracias, no había pasado nada. Pero una vez que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pececillos y lo levantó y le dio gracias a Dios, fue en ese momento cuando ocurre el milagro. O sea, cuando tú tienes la actitud correcta delante de Dios, cuando tú eres
o aprendes a ser agradecido con Dios, con lo que te ha dado, con lo que tienes. Tienes un techo donde vivir, tienes a tus hijos, quizás no tienes el trabajo, la economía que quisieras tener, pero tienes lo necesario. Y si tú levantas eso y le dices: Señor, gracias. O sea, es más, si no tienes trabajo esta tarde y tú le dices: Señor, gracias porque no tengo trabajo, porque, Señor, hacía mucho que no estaba con mi familia, mas ahora estoy con ellos. Cuando tú haces eso, de eso se agrada el Señor. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Jesús hizo esto, el milagro ocurrió. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús nos da un claro ejemplo de la gratitud. Cuando nosotros agradecemos, entonces el milagro ocurre. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12, mire cómo Dios bendijo: y cuando se hubieron saciado. Dice la palabra de Dios que fueron alimentados 5,000 varones, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Entonces puede imaginarse qué cantidad había detrás de Jesús. Y cada uno de ellos comieron hasta saciarse. Pero me gusta lo que dice en otra traducción de la Biblia. La palabra saciarse no dice así. En otras traducciones de la Biblia dice: y cuando se hubieron empachado. Ahora, ¿cuándo se empacha alguien? Cuando ha comido en exceso. Cuando alguien ha comido en exceso, cuando alguien ha comido demasiado, se empacha. Ahora mire, las bendiciones de Dios son así. Lo mismo le pasó a Israel, al pueblo de Dios. El pueblo de Israel, sabe, era un pueblo que se quejaba siempre. Y un día le dijo, oraron a Dios, o más que nada se quejaron con Dios, porque ni oración fue queja. Un día le dijeron al Señor: Señor, estamos fastidiados del maná. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios hizo caer codornices. Y ellos salieron y recogieron a los codornices y comieron carne ese día. Y cuando ellos hubieron comido carne, hasta por las narices les salió carne. Porque las bendiciones de Dios son así, queridos. Pero mire, esta gente, después de no tener que comer, esta gente, después de no tener nada, ahora tenía hasta para empacharse. Y por eso es que dice la Biblia: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 5 panes solamente, y todavía sobraron 12 canastas, 12 cestas. Y comieron, puedo imaginarme que más de 10,000 personas. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo de la Biblia, querido hermano. Ese es el Cristo de la Biblia, querido amigo que nos estás mirando. Pero Él quiere que tú tengas una actitud correcta. Ya no te quejes. Si estás acostumbrado a quejarte: no tengo dinero. Entre más te quejas, menos tienes. No tengo trabajo, me está yendo mal. Deja de quejarte. Y hoy aprende a ser agradecido con Dios. Agradecido porque tienes la vida. Estábamos mirando las noticias que mucha gente, por la cuestión esta del coronavirus, está muriendo. Y me sorprendía tanto. Miraba las noticias hace unos días atrás. Uno de los dueños de un equipo de fútbol muy famoso, un hombre multimillonario, tenía todo el dinero, murió por el coronavirus hace unos días atrás. Él tenía todo el dinero, pero no tuvo la salud y no tuvo la vida ya. Tú y yo, tú que quizás me miras del otro lado del monitor, no tienes trabajo, pero tienes vida. Creo esta tarde que tú puedes levantar tus manos ahí donde estás y darle gracias a ese Dios maravilloso que tienes por Padre. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias porque nos has bendecido tanto, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos sido hijos malagradecidos. Nos has dado todo, nos has dado tanto, y aún no valoramos lo que tenemos, Señor.
Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ya no queremos tener esta actitud, esa actitud incorrecta delante de ti, de quejas. Señor, ahora de aquí en adelante, hoy tú nos has enseñado, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad tuya, Señor. Señor, a partir de este momento, Señor, levantamos nuestras manos y te damos gracias por lo que tenemos todavía. Y aún te damos gracias, Padre Celestial, por la situación que estamos pasando. Gracias, Señor, aún por el problema del coronavirus, Señor, porque gracias a esa enfermedad que tú permitiste en la tierra, muchas familias hoy están juntos. Muchas familias hoy están unidas. Familias que hacía mucho que no se reunían, hoy están juntos, Señor. Gracias, Padre. Eres un Dios perfecto. Gracias, Señor, porque muchos se han quedado sin trabajo. Gracias por eso, porque hoy más que nunca comen de tu mano, beben de tu mano, porque no están confiando en la economía, están confiando en ti. Gracias te damos en esta tarde. Ahora, Dios mío, enséñanos a ser agradecidos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, 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 Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Que la paz y el amor de Jesucristo esté con ustedes. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Y bueno, nos vemos en una próxima transmisión. Nosotros aquí nos despedimos. Que la paz y el amor de Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.